nombre es Juan Carlos Rueda Silva y hoy les voy a hablar de la obra Homenaje a Cataluña de George Orwell. George Orwell fue un escritor británico que nació en 1905 y murió en 1950 y es conocido por obras como Que no muera la espirdistra, La rebelión en la granja o La distopía 1984. Pero a diferencia de la mayoría de sus libros, Homenaje a Cataluña es una obra de no ficción ya que nos cuenta las experiencias de Orwell mientras luchó en la Guerra Civil Española. Pero para entender mejor esta historia es necesario encontrar el contexto de la Guerra Civil Española. Bueno, a principios del siglo XX colapsó la monarquía española, dando lugar a la Segunda República Española, pero tenía muchas tensiones entre partidos liberales, socialistas, de derecha, de izquierda y una nueva ola fascista. Y en 1936, una coalición de partidos socialistas e izquierdistas llegó al poder en España, pero cometió actos que fueron percibidos como ataques hacia la Iglesia Católica y la población en España es bastante católica, por lo que en 1939 varios generales como Francisco Franco se rebelaron en contra del nuevo gobierno y con esto se dio inicio a la Guerra Civil Española. En esta guerra la participación de las potencias externas fue muy importante, ya que Italia y Alemania apoyaron a los fascistas y las potencias que normalmente hubieran intervenido para detener el avance del fascismo, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, decidieron no participar por miedo a que aumentara el comunismo. Así que el gobierno republicano solamente recibió apoyo de México y de la Unión Soviética. Además, hubo muchos extranjeros que fueron a España a luchar como voluntarios en ambos bandos. De esta forma, George Orwell llegó a la Guerra Civil Española, ya que se propuso como voluntario para el Partido Obrero de Unificación Marxista, o POUM. Y aunque no era comunista, se unió a este partido ya que conocía a un miembro del partido hermano en Inglaterra. Y cuando llegó a Barcelona, que era una de las principales ciudades bajo el control republicano, y que estaba dominada por tres partidos principalmente, el Partido Comunista que les concentraba el poder, ya que a través de este partido llegaban las armas de la Unión Soviética, y el Partido Anarquista y el POUM. Ahora, él nos describe que se vivió una atmósfera revolucionaria, una atmósfera de igualdad donde no había ninguna diferencia entre las demás personas. Luego nos cuenta que fue enviado al frente de Aragón, uno de los frentes con menor actividad en la Guerra Civil Española. Y cuando llegó ahí, se la pasó todo su tiempo de lucha en una trinchera, demasiado lejos para poder disparar la trinchera fascista, contrario a sus expectativas de una lucha heroica que esperaba tener en España. Además de que las armas que les dieron eran escasas y demasiado viejas. Sus compañeros de guerra no tenían ninguna experiencia militar y las raciones cada vez eran menores y menores. A pesar de esto, en las trincheras también se vivía este ambiente de igualdad, ya que tanto el general como el soldado del rango más bajo ganaban exactamente lo mismo y se obedecían las órdenes no por autoridad, sino porque juntos luchaban para llegar a un objetivo. Pero, pues, a pesar de este ambiente, George Orwell fue herido en el hombro y tuvo que ser enviado a Barcelona. Cuando regresó a Barcelona, se dio cuenta que las cosas habían cambiado. La atmósfera de igualdad ya no existía. Y en vez de esto, el Partido Comunista había intentado unificar las milicias de todos los partidos y todas las fuerzas policiales en una sola fuerza armada y una fuerza policial, en la cual se respetaban rangos y en la cual había una diferencia de paga entre los distintos rangos. Además, que la tensión política era cada vez más fuerte, ya que por un lado el Partido Comunista decía que primero había que ganar la guerra y después ya podrían hacer la revolución, mientras que el POUM y el Partido Anarquista decían que para ganar la guerra era necesario primero hacer la revolución. Estas tensiones siguieron creciendo hasta que un día el Partido Comunista decidió tratar de tomar control de un edificio que estaba controlado por los anarquistas. Y con esto Barcelona se llenó de trincheras y inició la pelea callejera de Barcelona. Posteriormente, que fue el cese del fuego de esta pelea, George Orwell fue enviado otra vez al frente, pero fue nuevamente herido y cuando regresó a Barcelona se enteró de que el POUM había sido declarado una organización criminal y a sus miembros estaban siendo encarcelados por crímenes como ser espías fascistas o los acusaban de trotskismo, aunque sea contradictorio, y con esto comienza el desenlace del libro. Lo que más me gustó de este libro es que a diferencia de la mayoría de los periodistas o de los libros de no ficción,
El autor no nos habla del tema como si él fuera la máxima autoridad sobre esta guerra, y nos dice que todo lo que escribe ahí son solamente sus experiencias, es solamente lo que él pudo vivir, y las afirmaciones que ahí dice simplemente se basan en su experiencia, y por ningún motivo se debe de considerar que esa es la verdad absoluta e irrefutable. Este libro nos hace reflexionar algo que pasa con todos los conflictos. Siempre se intentan simplificar entre la lucha de los buenos contra los malos, del bien en contra del mal, pero en realidad, como podemos ver en este libro, no es simplemente de que todos los buenos juntos contra todos los malos, sino que en realidad las guerras son algo mucho más complejo, los conflictos son algo mucho más complejo, con varias facciones involucradas y no simplemente una lucha entre el bien y el mal. Otra cosa que te hace reflexionar este libro es sobre cómo es la manipulación de la información y las ciertas acciones que se hacen, no porque sean justas o no, simplemente por el hecho de obtener banderas políticas. Como nos explica en este libro que fue el caso de que el POUM fue declarado organización criminal para hacer ver al Partido Comunista como algo muy bueno, atraer más gente y hacer ver al POUM como la causa de todos los males y las causas de las divisiones internas entre los republicanos. Todo esto nos hace cuestionarnos si realmente las cosas son así o realmente hay una manipulación de la información. Inclusive esta manipulación de la información sirvió como parte de la inspiración para posteriormente escribir 1984. Recomendaría este libro porque nos ayuda a entender uno de los hechos más importantes del siglo XX, la Guerra Civil Española, desde el punto de vista de alguien que la vivió desde adentro y que luchó en ella. Además de que nos hace cuestionarnos si realmente fue como algo todo bueno o todo malo, como nos dice el libro que en el exterior la prensa a la derecha nos hablaba sobre la guerra entre los buenos cristianos y contra los rojos, mientras que la prensa de izquierda nos hablaba de los buenos demócratas luchando contra el fascismo. Pero nos hace preguntarnos si realmente fue así o fue algo completamente diferente. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.